Ahí me está respondiendo. Gracias. No, no, está bien, por favor. Arrancó la grabación, no sé, ustedes están recibiendo el Sí, icono sí. de grabación, perfecto, listo. Bien, vos tenés esta malla. Disculpe, ¿qué ejercicio sería este? ¿Cuál era, Gerardo? El El 3 me parece. ejercicio 3. Ah, el 3. Bien, vos tenés esto en la entrada, que es lo que te queda, porque la Exacto. configuración, Sí, sí. perfecto. RB lo tengo, RB también y RS también. No tenés BS, Claro. bien. Ahora, ¿para qué querés buscar? ¿La BBE, esta que tenés acá? ¿Te interesa esta BBE? Claro, para poder sacar la máxima excursión. No la necesitas. Ah, está bien, entonces ahí es donde me estaba perdiendo. ¿Por qué no la necesitas? Vamos a otra hoja. A ver si me da bolilla. Ah, ahí está. Ahí tengo una nueva hoja en blanco. Vos tenés en la salida, en la curva de salida, vos tenés esto. Tenés una recta de carga dinámica y apelo a su gran imaginación de que eso es una recta. Perdón, esta es la recta de carga estática. ¿Está bien? Sí. Donde vos tenés un punto Q determinado. ¿Está bien? Sí, ese punto ya lo tengo calculado, digamos. Exacto. Entonces, vos a partir del punto Q trazás con su imaginación, que es a prueba de todo, la recta de carga dinámica, ¿correcto? Sí. Bien. El punto Q tiene una coordenada, que es esta, que es BCQ, y otra coordenada que es esta, que es ICQ. ¿Está bien hasta acá? Sí, sí. Ahora, vos también sabés que el transistor puede conducir hasta este valor de tensión, que es la BCE de saturación, ¿correcto? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Ese valor lo calculo. Es Lo calculo. aproximado, este es aproximado. Ay, no, ¿qué me hizo? Esto es aproximadamente 1 volt. ¿Está bien?
¿Sí, no? Sí, sí. Perfecto. Entonces vos tenés que tu señal de salida va a trabajar en el área que está bajo eh, la recta de carga dinámica, ¿correcto? ¿Está bien? Sí. Sí, sí, bien. Entonces, si vos dibujás una excursión entre el punto BCQ y el punto de corte de la recta, te va a dar un semiciclo, ¿correcto? Que tiene un valor. ¿Sí? Ese semiciclo corresponde en corriente a la excursión de la corriente de colector hacia el cero, ¿correcto? ¿Está bien hasta ahí? Sí, es Sí. el punto mínimo, digamos, que puede, el punto Claro, máximo de tensión. sí, ese es uno. Después, vos tenés el otro posible, que es la excursión de tensión, lo voy a hacer acá, desde el punto Q a la tensión de saturación, ¿correcto? Y ese equivale al cruce, a la excursión hacia arriba de la recta de carga de la corriente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces te está pidiendo la máxima excursión simétrica. ¿Sí o no? Sí, no dice simétrica, pero dice excursión de salida, perdón. Máxima excursión de salida. Bien, vos acá tenés, como lo dibujé yo, el punto Q puede estar más hacia el lado de 0 volt o más hacia el lado de la tensión de fuente, ¿correcto? Lo cual va a hacer que la recta, va a hacer que esta recta se mueva en este sentido o en este sentido, ¿correcto? ¿Está bien eso? Sí, sí, sí. Ahí no hay Bien, problema. perfecto. Entonces, vos en este caso, como yo lo dibujé, te encontrás que tenés dos picos que son distintos. Y están exagerados que sean distintos, no importa. ¿Está bien? Sí, 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 Sí. sí. Bien. Si yo hago que la excursión corresponda al pico máximo, al pico verde, cuando le corresponda hacerlo en el otro semiciclo voy a recortar, ¿correcto? Ahí en ese caso va a saturar. No, recorta por cero de corriente, por corte. Ah, claro, sí, satura de del lado izquierdo y corta del lado derecho. Sí, satura sobre cuando me voy del punto Q hacia el cero de tensión y corta cuando me voy del punto Q al máximo, a la tensión de fuente, que es lo que vos dijiste de otra forma. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, si yo le hago describir, hago que la señal tenga un máximo que sea el negro, que es el más chiquito en este caso, me voy a encontrar que cuando tenga el otro semiciclo,
la señal no recorta. ¿Está bien? Sí. Porque es más chico. Me Sí, queda no llega. margen como para generar excursión. Entonces, yo quiero obtener ¿qué en la salida? Y la tensión máxima que posible de amplificación, Sin sin recortes. Digamos. Sin recortes, correcto. La máxima tensión sin recortes. ¿Quién es el que manda? El más chico. O la máxima corriente sin recorte, manda la más chica. Ese es el que me va a limitar la máxima excursión en la salida. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien. ¿Cómo obtenés la BBE? Que es tu problema. Fíjate una cosa. Vos de este gráfico determinaste que esta es tu IC pico. Y vos determinaste que esta, en este caso, ¿no? Es la BCE pico. ¿Correcto? Sí. Bien. Perdón, la BCE pico no sería. Ah, sí, está La bien. Sería negra, el la negro. más El chiquita. negro. Listo. Pero no tengo ese valor todavía. ¿Cómo que no tenés? ¿Tenés el punto de trabajo? Sí. ¿Tenés la recta carga dinámica? No. O sea, sí, la tengo en forma no calculada, la tengo en forma, digamos, sé que hay un punto ahí, pero no me falta ese. O sea, vos sabés que tenés una RD que es el paralelo. Vos tenés una RD. Ay, ¿me vas a dar bolilla? Oh, vos tenés una RD que es el paralelo de RC con RL, ¿correcto? Y ese valor lo tengo. Este valor lo tenés. Y vos sabés que la corriente de colector, vamos a ponerla en el tiempo. No, perdón. Vamos por José. Vos sabés que la corriente de colector es igual a menos 1 sobre RD por la tensión colector emisor, ¿correcto? Sí. Bien. Un punto de la recta es el punto Q. El otro punto de la recta lo elegís arbitrariamente, porque vas a trazar la recta, ¿correcto? Entonces decís, BCE igual 1 volt, y con este valor calculo el valor de IC. Y ahí tengo el otro punto, el segundo punto, para trazar la recta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿No? Bien, perfecto. Agregamos otra página.
Perdón, Osvaldo. Entonces, ese punto que acaba de decir es el punto del transistor de saturación. O sea, es la tensión BCD de No, saturación. no, ¿No? no, no, yo dije otra cosa. Yo dije que un punto de la recta de carga dinámica que conozco para poder trazarla es el punto, el origen. El origen es el punto Q, Sí, ¿correcto? hasta ahí genial. Perfecto. El segundo Elegís, punto, dale, perdón, Gerardo. perdón. No, dale, dale. Elegís un punto más de la recta y con 2 puntos trazás la recta. Sí, Eso genial, es lo que dice. pero ¿cómo O sé ves que el BCE que un ese volt. bol pertenece a ese punto? A la recta. ¿Por qué? No, a ver, vos, vos tenés una recta que vos tenés un punto Q. Ay, no me sé. A ver si podemos hacer un redondelito. Con relleno. Bien. Vos tenés un punto Q que es ese. Y lo tenés en el eje IC BCE. Fíjate que puse todo en mayúsculas, estoy hablando de continuo. Ese punto Q es tu origen de coordenadas de la recta de carga dinámica. Entonces, si vos vas a graficar la recta de carga dinámica, vos tenés un origen, no me salió muy lindo el dibujo, donde este eje va a ser IC y este eje va a ser BCE. Consulta, porque recién lo probé y, por ejemplo, yo pongo el valor de BCE dinámico, el BCE estático, Sí. BCEQ, lo pongo en esta ecuación, pero la IC que me dan no corresponde a la ICQ que me da el... No, correcto. Ok, está bien. ¿Por qué? Porque eso es una corriente dinámica. Vos elegiste un valor arbitrario. Vos le diste una excursión que va a ser BCQ. Va a estar para el lado, sobre el eje prácticamente. Entonces está bien que lo haga así, que yo le ponga el BCEQ y con esta fórmula encuentro un IC, cualquiera. Sí, cualquiera, pero un IC dinámico. Ok. Voy a la otra hoja, así lo hacemos un poquito más. eh, Voy a poner una línea. Yo tengo un eje y el otro eje. Este eje va a ser IC y este eje va a ser BCE. En ese eje IC-BCE yo voy a tener un punto Q, que va a tener dos coordenadas. Una coordenada va a ser ICQ
y la otra coordenada va a ser BCEQ. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Ahora, yo voy a trazar en ese punto Q quiero trazar en ese punto Q, perdón, una recta de carga dinámica. Entonces, yo tengo mi par de ejes dinámicos, vamos a dejarlo ahí, mi par de ejes dinámicos, cuyo origen de coordenadas es el punto de trabajo. ¿Vamos bien? Profe, ¿la recta de carga dinámica qué sería? ¿La senoidal? No. Si es una recta de carga, no es una senoidal, ¿correcto? La recta de carga dinámica es una recta por la que voy a obtener la excursión senoidal en la salida, o la excursión de la señal en la salida. No entiendo. Por eso, está bien entonces. Estamos hablando de la salida, ¿o no? De la salida de la parte senoidal. Sí, la salida es la parte dinámica más que senoidal, porque si yo no le pongo de entrada una senoidal, no voy a tener una señal senoidal, voy a tener la señal que le puse, que es lo que pretendo. Está bien, está bien, está bien. O sea, uno usa una senoidal por una cuestión de simplicidad, comodidad y que sabe que cualquier señal periódica, descomponiéndola por Fourier, es una suma de senoidales con un determinado ángulo de fase. ¿Correcto? Por eso usamos senoidal. Si no, usaríamos cualquier otro tipo de señal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora, este par de ejes no van a ser IC y BCE estáticos, van a ser I. A ver si, ahí está. I C dinámico y BCE dinámico. Fíjense la diferencia que estoy escribiendo en minúscula. ¿Vamos bien? Perfecto. Si yo quiero trazar la recta de carga dinámica, sé que un punto es el punto Q, el origen de coordenadas. El otro punto yo lo elijo arbitrariamente, es decir, tomo un valor cualquiera, de BCE, me corro en un BCE prima, no, perdón. Todavía no me acostumbré a que tengo que cambiar de herramienta cuando quiero escribir letras o hacer dibujos. Tengo un BCE prima que lo elegí arbitrariamente y ese BCE prima, aplicando la ecuación, me va a dar un valor IC prima. Ese valor IC prima va a ser desplazado del origen de coordenadas del eje de corrientes en ese eje de coordenadas modificado o desplazado, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, ahora tengo los dos puntos que necesito para la recta de carga dinámica. Entonces, yo voy a
poner una recta de, voy a poner una recta de carga dinámica que va a pasar por esos dos puntos, y ahora corregimos el... Ya, pendiente, ahí, casi. Y acá tengo la recta de carga dinámica. Esta recta de carga dinámica va a cortar al eje en un punto, y a este eje lo va a cortar en otro punto. ¿Está bien hasta acá? Sí, hasta ahí sí. Perfecto. Bueno, ahí está. Entonces, mi excursión se va a mover por esta recta de carga dinámica en este sentido y en este sentido. Llega un poco más. ¿Me están recibiendo bien o se está entrecortando? Se está entrecortando. ¿Me están recibiendo ahora? Perdón. Ahora sí, Se cortó. ¿Dónde se cortó? cuando dijo excursión. La excursión es, y no se escuchamos nada. Perfecto. Justo antes de que haga la flecha, el color ese que hizo. Perfecto, bien. No, acá no tengo que hacer nada. Tengo que hacerlo acá. Bueno, a ver. La señal se va a desplazar sobre la recta de carga dinámica. Ahí fui yo. Perdón. La señal se va a desplazar en la por la recta de carga dinámica en las dos direcciones que puse con las flechitas, ¿correcto? ¿Se entendió por qué digo el punto, que elijo un punto cualquiera para poder determinar la excursión? ¿Podría repetir de nuevo la parte de la excursión, Yo- profe? La Yo excursión parte entendí, del hay punto que Q. asegurarse que no corte nada más. Correcto. Repito, empezamos repitiendo un poquito. Hasta el trazado de la recta de carga, ¿se entendió bien? Sí, Sí, sí. Bien. Sobre esa recta de carga dinámica se va a desplazar el punto, se va a desplazar la señal en un sentido o en otro, según indican las flechas verdes. ¿Está bien? sí. Bien. Yo, ¿cómo determino la señal, el pico de señal? Yo necesito una señal simétrica. Lo que quiero es una señal simétrica, es decir,
que los dos picos tienen que tener el mismo valor. Bueno, tengo que buscar cuál es el menor de los dos. Si la excursión en el sentido que aumenta la corriente de colector o en el sentido que disminuye la corriente de colector. Es lo mismo para la tensión. Uno de los dos me va a indicar cuál es el pico mínimo. Ese pico lo voy a obtener, fíjense, yo en un sentido voy a tener este pico, que es este pico. ¿Está bien? Y en el otro sentido, donde yo me voy a, ¿qué es lo que me va a limitar la excursión? Me lo va a limitar La tensión de saturación. la tensión de saturación. Entonces, en el otro sentido, yo voy a tener un pico que va a ser este. Y en este caso, el pico viene hasta acá. ¿Por qué? Porque no puedo pasar la saturación. Entonces, entre el pico verde y el pico azul, tengo que elegir el más chico de los dos. Fíjense que en este caso, el pico lo tengo me lo determina la excursión en tensión por la saturación, y en el otro caso que habíamos comentado, en este me lo determina la excursión por la corriente, o sea, el pico de corriente de colector. Es decir, me lo determina la ICQ. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Bien. Entonces. Ay. Me eliminó una hoja. Bueno. No. Yo tengo, ¿qué es lo que tengo? Conozco el pico de tensión y conozco el pico de corriente. Si conozco uno, conozco el otro. ¿Está bien? Es decir, si estoy en este caso, tengo el pico de tensión, con el pico de tensión y la resistencia dinámica obtengo el pico de corriente. ¿Está bien? ¿En cuál caso, profe? ¿El de azul En o el verde? el que es más chico, el azul. Ok. Con este tengo el BC de pico y de acá obtengo el IC pico. Ahora, en este caso que tengo acá, como el que manda es el IC pico, el que manda es este, con el IC pico, ¿qué ocurre? Obtengo el BC pico. ¿Cuál es el IC pico? ICQ, en este caso.
¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Como en ambos casos puedo tener el valor pico de corriente, tengo el valor pico de tensión, vamos a responder la pregunta original. Yo conozco el valor de IC pico. Con el valor de IC pico, ¿qué obtengo? El valor de IB pico. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque Sí. lo divido por el HF. Claro. Y como tengo el valor de IB pico y tengo la RB, obtengo el valor pico de BB. Sí, no, más o menos. Sí, sí. Sí lo entiendo, pero me queda pensando porque depende como yo lo dibujé, en verdad. ¿Cómo vos lo dibujaste? Claro, si yo dibujé la recta y me dio que el valor es el IC pico, es un caso o el otro, porque va a depender de cómo yo tome el BCE arbitrario para que me dé esa recta. No, el BCE arbitrario es para dibujar, para para trazar la recta. Por eso, pero ese BCE me va a dar la recta dinámica. Te va a dar el segundo punto de la recta dinámica. Y dependiendo cómo yo lo dibuje, si me da más o menos, si lo puedo encontrar más o menos en el dibujo, recién ahí voy a ver si es uno o es otro. Por supuesto. Esto es un método gráfico. Ok, listo. De última, vos también lo podés obtener en forma analítica. Porque vos sabés que tenés dos posibles picos. Un IC pico va a ser igual a ICQ. Y de acá vos obtenés el BCE pico como ICQ por RD. ¿Está bien? Sí, ahí va. El otro valor pico, la otra posibilidad es que tu BCE pico lo obtengas como el BCEQ menos la BCE de saturación. Y de acá obtenés tu IC pico como BCQ menos BCE de saturación sobre tu R dinámica. Entonces vos tenés las dos posibilidades. ¿Está bien? Sí, pero en ese caso, el primer caso, el ICQ, ¿no está, ahí no está en el centro? ¿Por qué en el centro?
porque de BCQ y de ICQ donde yo empiezo a hacer todo el cálculo. Sí, No entiendo por qué se me va a pico si uso no. ICQ. A ver, volvamos. Si vos estás en este caso donde te manda perdón, si vos estás en este caso donde te manda el negro, estás en este caso donde manda el negro, no el verde, tu pico de corriente va a coincidir con el valor de ICQ. ¿Está bien? Sí, más o menos. No. ¿Dónde te perdiste? Entiendo la parte del BCQ cuando tengo la línea de carga RCD, la violeta, que yo tengo este BCE. No, el a ver, el BCQ es la coordenada del punto de trabajo, por eso está en rojo. Eso es Por todo la parte de continua. Claro, y el ICQ también está en el punto de la coordenada. Por eso lo que no veo es que el ICQ me dé el pico. No, fíjate una cosa. Tu recta de carga dinámica corta antes en la zona A que en la zona B. Es decir, corta antes abajo de la ICQ que arriba de la ICQ. ¿Está bien? Sí, ese lo veo. Bien. Ahora, vos ahí tenés un pico de corriente y un pico de tensión. Creo que ya lo vi el valor. Ya vi el valor que dice. Es el valor, claro, es el valor en módulo del ICQ. Exacto. Ahora ya lo vi. No veía eso. Yo veía el valor del ICQ y no veía que, claro, es el módulo es lo que voy a subir o bajar. Exacto. Y Perfecto, en, ya ahora sí. y en este otro caso, donde manda el B, el azul, vos en la zona B tenés el pico de corriente, el pico menor que en la zona A. ¿Está bien? Sí, ahora lo vi. Ahora lo vi. BC menos la B de saturación es el valor que me da el pico del BC. Sí, ¿Ese valor señor. siempre es aproximadamente un volt? Sí, aproximadamente. Ok. Después después se puede afinar el lápiz, pero Pregunta, Osvaldo. tomando un mol, dame un segundo, tomando un Sí. mol estoy a resguardo, ¿correcto? Sí, Gerardo. ahora sí. Ahora ya lo vi. Pablo, dale. Pero a mí me queda todavía una duda, porque la señal que yo le meta por la base, Sí, señor. de esa señal, de la amplitud de esa señal, también depende cómo va a ser la tensión a la salida. O sea, de esa señal depende la tensión a la salida. Por supuesto. Entonces, Seguro. tengo que tener un margen, ¿verdad? O sea, hay una tensión de salida, una tensión BCE, que me va a limitar la excursión de la señal de salida. O sea, hay una tensión BCE máxima que yo tengo que respetar ahí. Sí, señor, correcto. Bueno, y Pasando. mi pregunta es, No, dale. si yo tengo una tensión BCE máxima de salida, debo tener una tensión ICE
perdón, IC de salida, también, ¿cómo se llama? Mínima. No, máxima. Perdón, máxima, perdón, máxima. Yo Claro. sabiendo ese punto máximo de la tensión BCE de salida, ¿no puedo también determinar la máxima excursión que yo puedo tener? Sí, señor. Con esas expresiones. Claro, pero Dependiendo de qué lado estás. Claro, ¿Cómo? esa BCE de saturación es ese vol que le pusimos Sí. nosotros arbitrariamente. No, no es arbitrariamente, es un valor más o menos tenido en, o sea, si vos mirás más o menos cómo son las curvas de salida de un transistor, vas a encontrarte que el problema de saturación lo tenés en alta corriente, no en baja corriente. A ver. Fíjate. Yo tengo las curvas de salida del transistor que son, bueno, de esta forma. Sepan usar su imaginación para interpretar que estas son las curvas de salida de un transistor. ¿Dónde tengo el problema de saturación? El problema de saturación yo lo voy a tener en perdón. Yo lo voy a tener en esa zona. ¿Está bien? Porque mi recta va a pasar por ahí. Entonces, si yo tomo este valor por acá, mirando más o menos las curvas, voy a tener que anda en el orden del volt. Algunos transistores tienen menos, otros tienen un poquito más. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Ahora, volvamos un poquito acá. Cuando yo hablo de BC pico máximo, estoy hablando para tener una señal sin recorte y obviamente con la mínima distorsión posible, pero fundamentalmente sin recorte. Eso me va a indicar, llevando la señal a la entrada, cuál va a ser el valor máximo de generador que le puedo poner a ese circuito, sin que recorte. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, si yo obtengo, a ver, yo tengo que mi BCE, pico es de 1 volt, vamos a ponerle 2 volts. Y esto me está indicando que mi BS pico es de 100 milivolts. Si yo le pongo una BC pico de 50 milivolts, mi salida, mi BCE pico,
va a ser de 1 volt. En estos dos casos voy a encontrar que Perdón, Osvaldo, ¿por qué 100 milivolts se desprenden de la BCE pico de 2 volt? No, ese es no, un ejemplo. es un ejemplo tirando valores más o menos que puedan dar. No hice ningún está cálculo. bien. Está bien, está bien, está bien. O sea, estoy tomando un valor de ejemplo de pico de colector emisor y un valor ejemplo de pico de BS. Ok, ok, ok. Para estos dos casos, la señal que voy a tener en la salida va a ser una señal senoidal, digamos, sin recorte. Y del mismo valor, del valor pico BCE que corresponde a cada caso. Ahora, si yo le aplico una BCE, perdón, le aplico una BS de 200 milivolts, mi tensión colector emisor pico debería ser de 4 volts. ¿Qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con esto, que yo voy a tener una señal que en un semiciclo va a tener, elegí uno arbitrario, 4 volts, y en el otro semiciclo va a recortar. Es decir, acá voy a tener 2 volts de pico y acá voy a tener 4 volts de pico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ¿Por qué pasa eso? porque mi máxima excursión era de 2 volts pico, que es lo que habíamos hablado antes. Ok, ok. Si mi máxima excursión es de 2 volts pico y el generador máximo para tener excursión simétrica sin recortes de 100 milivolts, si yo le aplico un generador de 200 milivolts, la tensión colector emisor pico debería ser de 4 volts. Está bien, Osvaldo, pero ahí estamos implicando que la tensión de DC de offset es 0. No, ¿por qué? Y porque si yo, yo primero que no sé cuál es, por ejemplo, la tensión de DC que tengo ahí. Obviamente es mayor a 4 volts porque si no, si no me recordaría. Correcto, Pero, no, correcto, pero depende también elegí el pico, el segundo pico por una cuestión de espacio en la hoja. Se puede dar al revés. claro, o sea, no depende entonces, o sea, sí que depende de la tensión de DC que yo le ponga, pero Por supuesto. depende también más de la tensión dinámica que yo le aplique, entonces. Correcto. Es decir, si yo aumento la señal de entrada, pasando el valor pico máximo sin recorte, en algún lado, en alguno de los dos semiciclos va a recortar, o en los dos. Claro, ¿Está porque, por ejemplo, claro? si yo tengo una tensión de DC de 5 volt, los 2 volt que tenía ahí a 100 milivolt de BS pico va a andar genial, no va a pasar nada. Correcto. Pero después sí me va a recortar en uno de los dos si yo tengo los 200, Correcto. sí, los 200 milivolts.
Sí, sí. Pero todavía no me queda claro eso, porque esa línea de media que trazó ahí en la señal de salida tiene que tener un offset. ¿Qué sabemos nosotros cuál es el offset? El offset ahí. No, Eso es lo que no me queda claro. no, 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 no. Lo que vos, a ver, tú, a ver, vamos a otra hoja. Vos tenés voy a ponerlo a tierra porque no afecta. Acá vas a tener de continuo la tensión BCEQ. Entonces, vos vas a tener en el tiempo, acá voy a graficar la tensión BCE, que sobre el valor de la tensión BCEQ, Ese es tu offset, el BCQ. sí, de un lado del capacitor. Entonces, yo voy a tener una señal que se va a montar sobre ese offset. Claro, claro, ahora entendí, Osvaldo, ahora entendí. El capacitor me faltaba. Ahora entendí. Bueno, fenómeno. Es una copia, está bien. Bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Anduvo? ¿Alguna otra duda? ¿Por qué No, la no. amplitud más chica es la máxima excursión? Porque, fíjate, vamos a cambiar el color para que lo veas. Es la máxima excursión, es el máximo punto antes que empiece a recortar. Si yo vengo hacia abajo, esta tensión puede llegar hasta el eje. ¿Correcto? Sí. Si yo ahora vengo hacia abajo con una señal que es mucho más grande, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa? No se puede invertir la polaridad, porque tengo la fuente que me la está fijando. Bueno, Es decir, que la BCQ quiere decir que este valor no puede ser menor que cero. Es decir, no puede ser negativo. claro, si no te invierte la polaridad, claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Me recorta. Por eso digo, el máximo valor es el más chico, el que no me recorta. El más nítido vendría a ser el más nítido. Sí, Claro, ahora lo vi, ahora lo vi. Ahí lo entendí. Listo, gracias. fenómeno. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ya Perfecto. Bueno, le sacamos una hora con la pregunta, ¿no? está bien. Esa es la idea. A ver, ahora estamos con lo peor, que es volver para atrás. Estamos acá. Ahí está. Dejamos de compartir por acá y empezamos a compartir por acá. Y entonces vamos a seguir. Transistores de efecto de campo o transistores unipolares, ¿correcto? Llamados FET
por File Effect Transistor, y tenemos dos grandes grupos de los transistores de efecto de campo, que son los de juntura o los de compuerta aislada, o MOS, y MOS es metal óxido semiconductor, en inglés, y dentro de los transistores MOS tenemos dos tipos de transistores, que son los de acumulación o los de depresión, no depelsión. Déjenme un segundo que corrijo esto porque es una barbaridad. Ay. Dame bolilla. Ahora sí. Bueno, habíamos dicho que teníamos los de juntura y los de compuerta aislada, y dentro de los de compuerta aislada teníamos dos tipos, que son el de acumulación o el de depresión. El de acumulación es el que no tiene canal, y el de depresión es el que tiene un canal, el de compuerta aislada. Ahora vamos a eso. En los transistores de juntura tenemos dos canales, canal P o canal N, y se diferencian fundamentalmente, además de que la composición, uno ve la diferencia en el símbolo, donde la flecha de compuerta en el de canal N apunta hacia el transistor, en el de canal P apunta hacia afuera del transistor. Lo mismo vamos a tener para los MOS de acumulación, que vamos a tener de canal N o de canal P, y con la misma diferencia, y los de depresión, que también vamos a tener un par, que son canal N o canal P. Igual que con los bipolares, entre un canal y otro, lo que voy a invertir son los sentidos de las corrientes y los valores de tensión, es decir, los signos de las tensiones aplicadas. O sea, cuando la corriente de drenaje en un canal N es entrante, en un canal P la corriente de drenaje es saliente. Cuando en un canal N la tensión drenaje-fuente es positivo el drenaje, negativo la fuente, en canal N, en canal P va a ser al revés, negativo el drenaje, positivo la fuente. Y esa es la gran diferencia que hay entre un tipo de canal y otro. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. En los de juntura, las curvas características son de esta forma. Esto ya lo vieron en dispositivos, ¿no? Pero acá tenemos que tener en cuenta un par de temas que son los siguientes. Primero, la curva de transferencia va a cruzar el eje de tensión. La VGS, para VGS 0 voy a tener una corriente que va a ser máxima. Puedo tener una polarización, una tensión que se invierta un poquito en la VGS, pero no mucho más, porque no tengo que hacer entrar en conducción en la juntura con puerta fuente. Y voy a tener una tensión de corte, es decir, voy a tener una tensión una tensión de corte, una tensión con puerta fuente, que va a tomar un valor negativo, que a partir de esa tensión no va a haber conducción o no voy a tener corriente en drenaje. Es decir, a medida que aumente en módulo
la tensión con puerta fuente, va a disminuir la corriente de drenaje. Ahora, hay que tener cuidado que como podemos, o se puede determinar, la curva de saturación es una parábola en este transistor, y eso me va a limitar la máxima excursión simétrica, o me va a limitar la máxima excursión que puede tener el transistor cuando estoy disminuyendo la tensión drenaje-fuente. ¿Vamos bien? ¿Qué curva es esa, Osvaldo, que dijo? La que dibujé, Sí, la de saturación, ok. que es una parábola en este caso. En cambio, en el bipolar, la de saturación la puedo asimilar a una recta. Inicialmente la que tomamos nosotros es una recta que tiene pendiente infinita. En cambio, la real va a tener una determinada pendiente muy alta, pero una recta al fin. En el caso de un unipolar, voy a tener una parábola. ¿Por qué? Por las ecuaciones características que hacen que la corriente de drenaje siga una ley parabólica en función de una ley cuadrática, perdón. Sí, también parabólica también. En función de la corriente de drenaje. Ahora, podemos indicar que para cualquier tensión VGS menor que 0,5 volt, acá tenemos que tomarlo en módulo, ¿no? Voy a tomar un canal N, donde si yo tengo una tensión VGS de 0,5 volt positivos, con puerta positiva respecto a fuente, no tengo a la juntura con puerta fuente en conducción. Entonces, para ese caso, y para cualquier otro valor negativo que le dé a la tensión con puerta fuente, la corriente de compuerta va a ser 0. Es decir, al transistor lo voy a tener cortado. Si la tensión, la diferencia entre la tensión de corte y la tensión en VGS es menor que 0, es decir, voy a tener una VGS negativa, me está indicando que la VGS va a ser en valor absoluto menor que la tensión de corte. Hoy vengo bien. Es decir, si la tensión VGS es superior a la tensión de corte, no tengo corriente en drenaje, es decir, el transistor está cortado. Ahora, si la VGS menos BP es mayor que 0, es decir, VGS tiene un valor mayor que la tensión de corte, o sea, como la tensión de corte es negativa en el canal N y la VGS tiene que ser negativa y la VGS tiene que ser mayor en valor, mayor que la BP o menor en valor absoluto que la BP, y la VDS es mayor que esa diferencia entre VGS y BP, voy a tener que la corriente es menor que la diferencia entre VGS y BP, voy a tener que la corriente de drenaje es una constante por 2 veces la VGS menos la BP por la VDS menos la VDS al cuadrado, que es la zona de crecimiento de la curva. Es decir, voy a tener la zona de crecimiento hasta que satura, que se estrangula el canal, va a seguir una forma parabólica. Ahora, si la VDS supera, es mayor que la diferencia entre la VGS y la BP, y
el valor absoluto de la VGS es superior al valor de corte, la corriente de drenaje va a ser una constante por la diferencia entre VGS y BP al cuadrado. Si yo hago VGS igual a 0, la corriente de drenaje se va a denominar IDSS. Es decir, la corriente de drenaje para VGS en corto. Y como para VGS 0 se sigue cumpliendo esta expresión, me voy a encontrar que la IDSS es K por menos BP al cuadrado, y la K va a ser el cociente entre IDSS y BP cuadrado. ¿De dónde yo puedo escribir que para la condición de saturación, la ID del transistor va a ser IDSS sobre BP cuadrado por VGS menos BP elevado al cuadrado. O lo puedo escribir de otra forma indicando que ID va a ser IDSS por 1 menos VGS sobre BP al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Obviamente todo esto ya lo conocen de dispositivos. En el MOS de depresión, las curvas características en forma son iguales que para el de juntura, y en el de acumulación va a ocurrir lo mismo. Ahora voy a tener que yo voy a poder polarizarlo al transistor con una tensión con puerta fuente, estoy hablando de un canal N, negativa, que tenga un valor absoluto menor que la tensión de corte, o voy a poder invertir la tensión con puerta fuente, es decir, voy a poder poner una tensión con puerta fuente positiva, debido a que no voy a tener corriente en drenaje, debido a que voy a tener la estructura MOS, es decir, voy a tener el terminal de compuerta unido a una zona metálica, voy a tener una zona aislante que va a ser el óxido, es decir, SiO2, dióxido de silicio, y después de eso voy a tener la juntura, donde voy a tener el canal, donde voy a tener un canal inducido, donde voy a tener un canal entre drenaje y fuente, que va a ser de tipo N, y como tengo dos elementos conductores, que son el canal y la deposición metálica de compuerta, separados por un aislante, que es el dióxido de silicio, que es el óxido, no voy a tener corriente porque tengo un capacitor. Entonces, puedo invertir la tensión con puerta fuente, y con eso puedo polarizar con una tensión con puerta fuente negativa o positiva, e incluso con cero, ¿correcto? Haciendo que cuando invierto la tensión con puerta fuente aumente la corriente de drenaje. Es decir, sobre 0 volt la corriente de drenaje puede subir o puede disminuir, y si estoy hablando de 0 volt de tensión con puerta fuente. ¿Está bien? Sí. Ahora, Perdón, Osvaldo, entonces puedo obtener tensiones negativas a la salida del transistor.
No, yo puedo polarizarlo con... Perdón, las corrientes. La corriente no cambia el No, sentido. la corriente no cambia el sentido. En la Está bien, salida está bien, no. está bien, Lo está que bien. voy a hacer es aumentar o disminuir el nivel de corriente que voy a tener en la salida, en el drenaje, en función del valor de tensión con puerta fuente que ponga. Si yo voy de 0 a la tensión de corte, voy a disminuirla. Si yo voy de 0 a valores positivos, voy a aumentar la corriente de drenaje. Ok. Bueno. Como tenemos una compuerta aislada, es decir, tenemos un capacitor entre compuerta y canal, o entre compuerta y semiconductor, voy a tener que la corriente compuerta es 0. Cuidado, muchachos, cuando yo hablo de corriente compuerta 0, en realidad estamos hablando de corrientes muy bajas, corrientes de fuga. En un transistor de efecto de campo de compuerta aislada estamos hablando de corrientes del orden de los nanoamperes. Ahora, cuando hablamos de un transistor de efecto de campo de juntura, estamos hablando de corrientes, cuando hablamos de corriente de compuerta cero, estamos hablando de corriente de compuerta del orden de los centenares de nanoamperes o algún microamper. ¿Ok? Bueno, Si la VGS es menor que la tensión de corte, no voy a tener corriente de drenaje. Si la VGS es mayor que la tensión de corte y menor, la VDS es menor que la diferencia VGS menos VP, la corriente de drenaje se va a comportar igual que antes, va a estar en la zona que se llama de triodo, zona de crecimiento de la curva, donde la corriente de drenaje va a ser una constante por 2 VGS menos VP por VDS menos VDS al cuadrado. Ahora, si la VDS es superior a la diferencia entre VGS y VP y estoy en la zona de conducción, la corriente de drenaje se satura y va a tener la forma de una constante por la diferencia entre VGS y VP al cuadrado. Si la VGS es 0, voy a estar en el mismo caso que el transistor de efecto de campo de juntura y me voy a encontrar que la constante es IDSS sobre VP al cuadrado y voy a tener la expresión que teníamos antes, donde ID va a ser IDSS sobre VP cuadrado por VGS menos VP elevado al cuadrado. Y si tomamos el MOSFET de acumulación, en este MOS no tenemos un canal construido dentro del transistor y tenemos que construirlo acumulando cargas en la zona del canal. Entonces, yo voy a tener que, para un transistor de canal N, tengo que acumular electrones, cargas negativas en el sustrato del transistor de efecto de campo, y para eso necesito tener una tensión positiva en compuerta respecto de fuente. Entonces, voy a encontrarme que voy a tener una tensión mínima. Voy a tener una tensión mínima para que el transistor comience a conducir, que se llama BT, o tensión de threshold o de umbral, y de ahí la corriente de drenaje va a ir creciendo también en forma parabólica, como es la característica de los transistores. Y me voy a encontrar que a partir de la tensión de umbral el transistor va a comenzar a conducir.
¿Por qué? Porque a partir de esa tensión se construyó el canal. Y obviamente para lograr eso, la tensión con puerta fuente de un transistor de efecto de campo de canal N de acumulación tiene que ser positiva. Como es un transistor de efecto de campo de compuerta aislada, la corriente con puerta es cero, y la corriente de drenaje va a ser cero si la tensión con puerta fuente es menor que la tensión de umbral. Si la tensión de compuerta fuente es mayor que la tensión de umbral y la diferencia entre la BDS es menor que la diferencia entre BGS y BT, el transistor va a estar en la zona de triodo y la corriente de drenaje va a ser una constante B por 2 veces la BGS menos BT por la BDS menos BDS al cuadrado. Ahora, si la tensión BDS es superior a la diferencia entre la tensión BGS y BT, y además la tensión BGS es mayor que la tensión BT, la corriente de drenaje va a ser una constante por la diferencia entre BGS y BT al cuadrado. Y esa constante la voy a tener que calcular empíricamente eligiendo de la curva del transistor una corriente de drenaje que esté funcionando y determinar la tensión con puerta de fuente de las curvas que me entrega el fabricante para que circule esa corriente de encendido, y de ahí voy a poder calcular la constante B. Es decir, la voy a calcular como una I de ohm dividido una BGS ohm menos BT elevado al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. O sea, profe, ese valor lo va a dar la hoja de datos. Esos valores los da la hoja de datos. Perfecto. Y ese valor B tiene unidad de conductancia, ¿verdad? Y tengo, no, O porque es 1 amper sobre ohm. volt cuadrado. Amper sobre vol al cuadrado. Y vol es ohm por amper. Claro, me queda... No, está bien. ¿Qué unidad tiene entonces? Amper sobre volt cuadrado. O si querés, Siemens sobre volt. Está bien. Está bien, está bien. Yo para que me dé amper allá. Ah, Claro, no, pará, pero- porque tengo BCG menos BT al cuadrado también. Exacto. Ah, está bien, ahora sí. Yo tengo un volt cuadrado arriba que lo tengo que dividir por un volt cuadrado para que me dé amper. Sí, ahí vi. Ahí está, el fatado al cuadrado de la ID. Exacto. Bien. Ahora, como ya tenemos que ver un poquito en regla general, y nosotros tenemos que polarizar al transistor para poder tener un punto de trabajo, y a partir de ese punto de trabajo hacer que el transistor amplifique una señal de entrada, o pueda trabajar y pueda entregarme una señal de salida, una señal dinámica, una señal alterna en la salida. Y en el transistor de efecto de campo vamos a tener primero las mismas características, la misma dispersión de características que en un transistor de bipolar,
Y en este caso vamos a tener dos circuitos, vamos a usar dos circuitos para la polarización, puede haber más, y un primer circuito es el denominado de autopolarización, que me va a servir, cuidado, me va a servir cuando yo en un canal N necesite una tensión con puerta fuente negativa. Es decir, que este circuito de polarización no me sirve para los transistores de efecto de campo de acumulación. ¿Está bien? Y fíjense una cosa, ¿cómo se produce? Perdón, Osvaldo, lo pueden explicar de nuevo porque no me quedo. Claro, En realidad yo no entiendo la diferencia entre los dos, entre el del acumulador y el otro. ¿Qué hace? No entiendo. ahí estamos, ahí partimos de otro tema que es... Ah, porque Bueno. eso sí no lo vimos en dispositivos. No. Claro, no, Bueno. eso no lo vimos. Bien, Claro, usted nombró 3 tipos de MOSFET y en dispositivo vimos uno solo. ¿cuál? El único. Nos explicó lo que era el canal, de que cuando vos le ponías una carga en el gate, generaba el canal para que El que está en la imagen no es el que los vimos. portadores. No, la Claro, ¿no? En lo que se No, vio ¿vieron solamente el de acumulación? solamente el de canal, el de acumulación vimos. claro, el de canal inducido. El último que explicó, Exacto. Bien, que todas esas ecuaciones las tengo todas. perfecto. Y las otras también las tenés porque son iguales. Son iguales, claro. Cambian muy poquito. Fíjense una cosa, ahí me saltó algo que no tenía que haber saltado, pero bueno. Vamos a ver. Yo tengo... Lo que pasa es que yo la cursé primero con Daniel y después con Venturino. Con Daniel, ¿Con Daniel qué? Benítez. Y después con Gabriel Venturino. Y al principio Benítez habló del de acumulación, del de deflexión, pero solo dijo que venía con el canal hecho. Y listo. O sea, mucho más no dijo. Bueno, Y después pasó directamente al de acumulación, que dice que es el que más se usa. bueno, depende. A ver, es el que más se usa actualmente, pero los otros dos se siguen usando en menor cantidad de aplicaciones. En ciertas aplicaciones de comunicaciones se usa el de juntura todavía. ¿Está? Y es más, voy a hacer una cosita. De campo. A ver, yo voy a tener en el transistor de efecto de campo, voy a tener una zona donde voy a tener un sustrato, voy a tener una deposición muy contaminada para drenaje y otra deposición muy contaminada para fuente. Si acá tenemos el óxido y acá tenemos la compuerta, este sería el MOS de el sustrato es P, y estas dos zonas son N más, es decir, N muy contaminado. ¿Está bien? Este es el de acumulación. El de depresión,
La diferencia que tiene es la siguiente. Yo voy a tener acá mis dibujos no son lo más lindo posible. Voy a tener difundida una zona N, que va a ser el canal original. ¿Está bien? ¿Sí, no? Sí, sí. Perfecto. Si yo le pongo tensión negativa en compuerta fuente, este canal original, ¿vieron la zona de depresión que tiene una juntura? Cuando yo tengo una juntura, tengo una zona de depresión o zona de cargas fijas. ¿Se acuerdan? Sí, profe, la zona o desértica también que se dice. Sí. Bueno, yo puedo, modificando la tensión con puerta-fuente, hacer que esta zona, la zona de carga espacial, sea grande o se achique, en ambos lados de la juntura, ¿no? Obviamente, y con eso modulo el ancho de canal, ¿correcto? Correcto. Y con la diferencia tensión con puerta fuente, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer que el canal se estrangule. ¿Ok? No, acá no. Voy a hacer que el canal se empiece a estrangular. Y cuando se estrangula, el canal se saturó. Y ahí la corriente está fija. ¿Correcto? ¿Sí, Sí, no? sí. Bien. Ahora, si a este MOS yo le cambio la polaridad y le pongo tensión positiva en compuerta y negativa en drenaje, yo voy a hacer que la zona de carga espacial, voy a acumular cargas afuera del canal, afuera de la zona prevista de canal, igual que hacía con el MOS de acumulación. Voy a agrandar el canal y modificando la tensión y drenaje fuente, voy a hacer que el canal se estrangule y ahí se satura. Sí, no, más o menos. ¿Me entendieron la idea? La idea es juntar cargas o en otro caso repelerlas, si no Exacto. entendí mal. Sí, En un caso juntas cargas y el canal empieza a conducir. Y en el otro estás empujando las cargas y también conduce. claro, Por eso uno es de acumulación y otro es de depresión. exacto. Básicamente, esa es la Sí, idea. esa es la idea. Lo que pasa es que en el de depresión, si yo invierto la polaridad, agrando el canal. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Sí, y vos podés usar esa, invertir la polarización para agrandar el canal y poder eh, agarrar más corriente, poder trabajar con mayor Exacto. corriente. Sí, sí, esa es la idea. Ah, joya. Bueno, bien, vamos a borrar. Bueno, en el de autopolarización, circuito de autopolarización, yo quiero que la tensión BGS, quiero que la tensión BGS sea negativa en compuerta y positiva en, en fuente. ¿Ok? Para hacer eso, yo tengo que hacer
que la caída de tensión en R, la tensión en R, sea mayor que la tensión en RG. Es decir, tengo que hacer que B en R sea mayor que la tensión en RG. ¿Por qué? Porque la BGS, ¿qué va a ser? BRG menos BR. Si BRG es mayor que BR, ¿qué tengo? Perdón. Si BR es mayor que BRG, ¿qué tengo? Una tensión negativa. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, la corriente de drenaje va hacia abajo, porque estamos hablando de un canal N. ¿Sí? Entonces los sentidos de tensiones que puse son razonables. Perdón, ¿Está bien? Osvaldo, en este caso es un canal N. Sí, Entonces la tensión en gate debe ser negativa para que funcione. sí, señor. Ok, ahí está. Con eso estoy. Entonces, si analizamos la malla de entrada, ¿qué tenemos? Que la corriente de compuerta IG por la RG más la BGS más ID por R tiene que ser 0 por Kirchhoff. Donde la malla de entrada, ¿cuál es? Esta que tenemos acá. Esta que tenemos acá. ¿Ok? Como la IG es 0, la BRG es 0, entonces BGS más ID por R es 0. Lo que me está diciendo que la BGSQ va a ser menos IDQ por R. Y fíjense que acá tengo el signo negativo de la BGS. La tensión de compuerta es más negativa que la tensión de fuente. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, profe, sí. Ahora, si yo trazo, fíjense que esta expresión que tengo acá, que es una recta, dependiente negativa, ¿sí? Correcto. Si yo trazo esa recta en la curva de transferencia, voy a tener esto. ¿Ok? Y me voy a encontrar que voy a tener una curva máxima, una curva mínima en el transistor. ¿Por qué? Por la dispersión de parámetros. Y esto me da un delta ID. ¿Ok? Según el transistor que aplique. Y estamos en la misma característica que habíamos visto la semana pasada, con la polarización del transistor, ¿correcto? Sí. Bien. Si yo analizo la malla de salida,
me encuentro que la tensión BDD es BDSQ menos IDQ por RD más R. ¿Mm? Y la BDSQ va a ser BDD igual, menos IDQ por RD más R. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo el problema de la dispersión de parámetros y tengo una variación en la corriente de drenaje. Igual que con el bipolar, tenía una variación en la corriente colector cuando usaba una polarización por corriente de base constante. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Por eso Entonces, usábamos la otra polarización. exacto. Entonces, como yo no quiero que la corriente de drenaje varíe o varíe tanto, voy a tener que cambiar el circuito de polarización y voy a pasar a un circuito de polarización por divisor resistivo. Que es un circuito muy parecido al que usamos con transistor bipolar. Es decir, voy a tener una resistencia en fuente y voy a tener en compuerta un divisor resistivo de la tensión de fuente. ¿Está bien? Sí, sí. Y este circuito me sirve absolutamente para cualquiera de los transistores. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, aplicamos Thevenin en el divisor resistivo y vamos a tener una tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin, donde la tensión de Thevenin es la tensión en la resistencia R2, es decir, va a ser BGG igual a BDD por R2 sobre R1 más R2, y la resistencia de Thevenin, cortocircuitando la tensión de fuente, me voy a encontrar que me va a quedar que la RG, que es la resistencia de Thevenin, va a ser el paralelo de la resistencia R1 y R2. El paralelo de las dos resistencias del divisor resistivo. Ahora, si analizo nuevamente la malla, ahora, ¿qué me quedó en el circuito? Me quedó esto. Fíjense, yo tengo una tensión de Thevenin, tengo una resistencia de Thevenin, tengo el transistor, acá tengo la resistencia de drenaje, la BDD, y acá en fuente tengo una resistencia. Esto va a ser BGG, esto va a ser RG, acá voy a tener RD, y acá voy a tener BDD. Y a esta resistencia la voy a llamar R. ¿Se nota bien el dibujo? Sí. ¿O quedó algo más o menos? Bueno. Si yo aplico en la malla de entrada, en la ley de Kirchhoff, voy a tener que la tensión BGG se va a distribuir en la tensión en RG, IG por RG, más la tensión BGS, más la tensión ID por R. Es decir, puedo escribir BGG menos IG por RG menos BGS menos ID por R igual a 0. Como la corriente IG es 0, el producto de la IG por RG, este término es 0. Entonces me queda
que la malla de entrada es la BGG menos BGS menos ID por R, y eso es igual a 0. Y si de acá, de esta última expresión, despejo BGS, me queda BGS es BGG menos IDQ por R. ¿Está bien? Entonces tengo una ecuación del sistema. ¿La otra ecuación cuál es? No se escucha, padre. Muchachos, la otra ecuación, ¿quién la pone? Malla de salida. Tendríamos que poner la malla de salida. No. La corriente de drenaje depende de la malla de entrada. ¿Yo qué tengo? Una curva característica, voy a dibujar una, del transistor. ¿Sí? Yo tengo una IDSS, vamos a poner esto. Tengo una BP. Y tengo una curva de La otra la pone el transferencia. transistor. Sí, señor. La otra ecuación... ¿Tenemos Sí, que ver el punto de trabajo o no? claro, o sea, la solución Para de saber esta... cuál es ID con BGS. Exacto, porque yo voy a tener por la otra ecuación que voy a tener una recta que no pasa por el origen y dependiente negativa. ¿Por qué? Porque si yo la escribo de otra forma a esta ecuación, puedo escribir que ID es que menos 1 sobre R por BGS menos BGG, perdón, más, menos acá, más acá, BGG sobre R. ¿Y esto qué es? Una ecuación de la recta que no pasa por el origen y tiene pendiente negativa, que es lo que, gracias a su imaginación, pueden interpretar. Y bueno, la unión de la curva característica, el cruce de la curva característica del transistor con la recta me da el punto de trabajo. Y de acá voy a obtener... Perdón, Osvaldo, es 1 menos 1 sobre R por BGSQ. Sí, bueno, Claro, sí, sí. Está bien. Más, es el punto, ¿eh? Q es el punto. claro, claro. Más BGG sobre R. Sí, Está bien, pero está bien. fíjate que yo estoy poniendo ID y BGS porque estoy trazando la recta. La intersección de las dos va a ser el punto de Q. Profe, no hay posibilidad, ¿no? Que se haya equivocado, ese menos vaya donde está el más y No, viceversa. no, está bien. Ok. Dos vueltas nada más. Claro, fíjate, BGG sobre R es más. Está bien, y 1 sobre R tiene que ser negativo para que la pendiente sea negativa. Ya Claro, sabía. pero fíjate una cosa. Si yo paso IDQ para el otro miembro de esta ecuación, yo escribo IDQ por R y paso BGG y paso la de espejo, que es negativa, me va a quedar BGS menos BGG.
¿Está bien? Si multiplico ambos miembros por -1, esto me quedó positivo, esto me quedó positivo y esto me quedó negativo. Y llegamos a la expresión que tenemos. Llegamos a... Y acá llegamos a esta expresión. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces ese Perfecto. punto Q tiene coordenadas BGS y D. Sí, señor. O sea, y de Q, en realidad. Y de Q y BGSQ. BGSQ y de Q. Va. Cuidado. Cuando nosotros hablábamos de los bipolares, también teníamos una BBQ y una IDQ, una IBQ, que eran la corriente de base y la tensión base emisor del punto de trabajo. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Si ahora analizamos la malla de salida, acá tengo el esquema. Fíjense. Ahora, trazando la recta de polarización, el delta I de Q es mucho más chico que antes. ¿Por qué? Fíjense. Este es mi delta I de Q. Y antes, cuando yo tenía la recta de autopolarización, que tenía una recta que pasaba por el origen, voy a Claro. tener un delta I de Q mucho más grande. ¿Está bien? Sí, sí. Pero Osvaldo, el punto Q es un punto intermedio entre Q máximo y Q mínimo, ¿verdad? No. El punto Q son todos esos puntos que están entre el punto Q máximo y Q mínimo. ¿Por qué? Porque esa curva de máximo y mínimo va a depender del transistor que estoy utilizando. Está Acordate bien, que entonces el el punto transistor Q me puede da, estar. en ese intervalo. Fíjate que yo estoy tomando una curva característica de mínima y una curva característica mínima máxima para ese transistor. Sí, ya entendí, ya entendí. El punto Q es un valor de ese intervalo. Exacto. Ok, ok. Bueno, tengo un punto Q más estabilizador. Ahora, fíjense una cosa. Sí. BGG si BGG es mayor que I de Q por R, esto me dice que BGSQ, ¿cómo es? Positiva. Si BGG es igual a I de Q por R, BGSQ, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? 0. Y si BGG es menor que I de Q por R, BGSQ es negativo. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Si ahora analizamos la malla de salida, tenemos la misma expresión que teníamos antes, donde BDSQ es BDD menos IDQ por RD más R.
¿Está bien? Sí. Bien. Dejo de compartir.